Buenas tardes. Retomo aquí la serie de video podcasts sobre los movimientos en la frontera innovativa global, disponible en mi canal de YouTube, con este primer capítulo dedicado a la transformación digital. Y dentro de esta, especialmente, el papel de la innovación, de la inteligencia artificial, que se trata de una innovación rompeaguas que está iniciando su estadio de difusión masiva a nivel global. El siguiente capítulo estará consagrado al tema de la transición energética. En el video anterior examiné la función de producción de la inteligencia artificial. En este video me centraré sobre algunos dilemas que plantea la emergencia de la inteligencia artificial en los mercados masivos. Para facilitar el seguimiento de este tema, subdividiré su tratamiento en dos videos. Hoy me referiré a algunas cuestiones centrales básicas y en la próxima entrega me focalizaré en la cuestión de la posible contribución de la inteligencia artificial al avance de la frontera del conocimiento, su difusión y su aprovechamiento social. Como ustedes saben, hay una serie de cuestiones aún irresueltas, pendientes y de pronóstico reservado relativas a la inteligencia artificial. Mi tratamiento aquí será selectivo, orientado esencialmente a estimular la reflexión y una mayor indagación. Sin más, comencemos entonces a desgranar el tema. En el debate público, las preguntas que suscitan mayor atención y preocupación son las referidas a si la inteligencia artificial puede llegar a replicar capacidades humanas más allá de rutinas programables para avanzar en la adquisición de atributos tales como la autoconciencia, la inteligencia emocional, la empatía, la intuición, el sentido común, el pensamiento abstracto, para no hablar de la incorporación de valores tales como la ética, la ejemplaridad o la integridad, en la medida que todo ello pudiese efectivamente llegar a algoritmizarse en forma razonable, entre otras precondiciones. A todo ello se suma la cuestión de la creatividad, a la que me referiré enseguida. Sin duda, las respuestas a estas preguntas no están aún disponibles, remitiendo por defecto al plano filosófico. Por mi parte, adopto aquí un enfoque distinto, centrado en el papel de la inteligencia artificial, en el papel potencial de la inteligencia artificial en el avance del conocimiento y de la capacidad cognitiva y sus implicaciones. Al hacerlo, estaremos de alguna manera rastreando el futuro a partir de la evidencia disponible. Vuelvo entonces a preguntas básicas desde esta perspectiva. En primer lugar, merced al advenimiento de algoritmos evolutivos, genéticos y autogenerados y del aprendizaje automático por refuerzo, el reinforcement learning, concepto que ya vimos, a esta altura, a través de la inteligencia artificial, se está ya en condiciones de explotar industrialmente una capacidad muy peculiar, perdón, la de aprender a aprender, y por consiguiente de ir mejorando sus aptitudes, la de la inteligencia artificial, a través del tiempo de manera autoadaptativa y a velocidades inéditas para nosotros, los humanos. Esto significa, ni más ni menos, que algunos modelos avanzados de inteligencia artificial están ya adquiriendo
la facultad de amplificar sus capacidades cognitivas por sí mismas a un ritmo sin límites, excepto aquellos impuestos por la disponibilidad de recursos, la naturaleza de los objetivos buscados, la rapidez del avance en la capacidad y la velocidad de procesamiento computacional, la dexteridad y sesgos de los algoritmos empleados y las restricciones legales al acceso a la información y al conocimiento requeridos para entrenar los modelos. A esto se agregarán los marcos regulatorios si y cuando estos terminen de diseñarse, consensuarse y entrar en vigor. A pesar de todas estas salvedades, una cosa es cierta. En esta materia, el genio ha abandonado la lámpara y en esto ya no hay vuelta atrás. Ha sido demostrado reiteradamente que la inteligencia artificial puede equiparar y aún superar la capacidad humana en tests convencionales de nivel universitario y en lo referido a la toma de decisiones en respuesta a desafíos en el contexto de sistemas complejos y con información incompleta. Esto ha ocurrido ya en múltiples instancias, en cuyo caso los modelos de inteligencia artificial han superado a sus contendientes humanos más habilidosos a nivel mundial en los casos de ajedrez, Go, póker, Jeopardy, Dota 2 y StarCraft 2. Se podrá arguir que, por complejos que sean, en estos casos se trata de meros juegos, sin consecuencias, no de situaciones reales. Sin embargo, abundan también los ejemplos de modelos de inteligencia artificial que han generado aportes a la resolución de problemas reales en materia de, por ejemplo, diagnósticos y prescripciones medicinales, descubrimiento de nuevas entidades moleculares, las finanzas, la astronomía, entre muchos otros logros equiparables a los de los expertos humanos. Y ya hay varios casos en que los modelos de inteligencia artificial han generado conocimientos patentables. El problema de resolución aún pendiente en esta materia se refiere a la definición del estatus legal de propiedad de esos inventos, más que a la autenticidad de su creatividad intrínseca. El punto esencial de ruptura con el pasado consiste en que, a diferencia del software tradicional, ya no se trata de automatizar pasos rutinarios, programables y repetibles en una secuencia definida y en un medio que se comporta de manera predecible, con vistas a lograr mejoras de la productividad en tareas tales como la preparación de documentos, el manejo de bases de datos, la contabilidad, el control de inventarios, o por vía del diseño asistido por computadoras, mejorando la calidad de los procesos de diseño, o mediante las máquinas herramientas de control numérico, aumentando la precisión y velocidad de procesos manufactureros, y mediante la robótica, automatizando esos procesos. Pero claro, todos estos progresos, que tuvieron lugar aproximadamente durante el curso y en forma gradual, dentro del curso de los últimos 6 o 7 decenios, fueron aproximándose a un límite, porque ocurre que tan solo una limitada fracción de las labores humanas es verdaderamente rutinaria. El resto consiste en solucionar problemas generados por contextos cambiantes, inciertos y con información incompleta, a partir de los conocimientos y la experiencia acumulados previamente por vía de procesos heurísticos de aprendizaje y de un insumo indispensable, la
interacción social. Claramente, con la inteligencia artificial, se está buscando ahora expandir la automación a las labores no rutinarias en el servicio a clientes, el asesoramiento actuarial, la optimización financiera, la gestión impositiva, los servicios legales, los diagnósticos, prescripciones y seguimiento en materia de salud, la enseñanza, la gestión gubernamental, el desarrollo de nuevas moléculas y la redacción de ensayos sobre cualquier área del conocimiento, entre muchos otros. Por ejemplo, con la automatización de los procesos robóticos, los bots han comenzado a ser utilizados para la toma de decisiones de préstamos por parte de bancos y compañías de seguro y la resolución de problemas en la esfera del comercio electrónico, entre otros. En la medida que esos bots aprendan a tomar decisiones de creciente valor e importancia, ellos irán tornándose cada vez más imprescindibles, modificando el medio laboral y provocando un corrimiento del espectro de las decisiones privativas de los humanos dentro de las organizaciones. Por lo tanto, y a los efectos de deslindar las cosas, podemos decir que la pregunta ya no es si los modelos de inteligencia artificial pueden llegar a equiparar o superar a los seres humanos en materia de creatividad en la toma de decisiones para resolver problemas en el marco de contextos específicos. Se trata más bien de su capacidad de decidir por sí mismos sobre la prioridad de los problemas que requieren solución. Pero esto nos llevaría a cuestiones que aún revisten un carácter filosófico, tales como si los modelos de inteligencia artificial pueden o no desarrollar la capacidad de establecer sus propios objetivos, un sentido de su propio poder y un interés por preservar y expandir ese poder, en los cuales no voy a incursionar aquí. Como ustedes saben, el desarrollo de la inteligencia artificial se viene haciendo a imagen y semejanza de la inteligencia humana o del estado del conocimiento que hemos alcanzado acerca de la inteligencia humana. Este paradigma y patrón inspirador de referencia básica de la inteligencia artificial fue adoptado por las compañías líderes y muchos pensadores en el tema del desarrollo de los modelos de inteligencia artificial, pero nace en realidad con el famoso test creado por Alan Turing, quien lo propuso como un ejercicio de imitación en un artículo publicado en 1950, con el que estableció el canon en la materia. Acá pueden ver la referencia a ese artículo de Turing. Estoy ubicándola. Aquí la pueden ver. El test se basa en la idea de que se puede decir que una máquina piensa, un bot piensa, si los resultados producidos por sus cálculos algorítmicos en respuesta a problemas específicos son indistinguibles de los resultados que produciría un ser humano. A partir de este enfoque, los progresos de los modelos de la inteligencia artificial se miden y juzgan en relación a las aptitudes humanas con las cuales se cotejan. Ahora bien, no parecería hacer falta mucha astucia o suspicacia para inferir que este enfoque, especialmente cuando es adoptado por parte de las empresas y otras organizaciones,
se orienta naturalmente a la búsqueda de una paridad con las capacidades humanas, sino de su lisa y llana superación y, en última instancia, bajo ciertos supuestos, su sustitución en procura de ganancias de eficiencia y, si es el caso, de rentabilidad. Más específicamente, los modelos de Machine Learning pueden identificar y explotar patrones en los datos e información con que se entrenan, pero el aprendizaje de los conceptos subyacentes constituye aún un desafío de mucho mayor magnitud. En especial, los modelos basados en complejas redes neuronales profundas, con numerosos niveles jerárquicos de especificación, abstracción y generalización interconectados, pueden dar lugar a comportamientos no previstos de los modelos que constituyen en realidad todavía un verdadero enigma. Veremos esto en mayor detalle en el próximo video. Asimismo, alimentar a los modelos de inteligencia artificial con la capacidad de replicar el sentido común y la percepción contextual humanas sigue siendo un verdadero desafío. Esos modelos siguen simplemente proyectando patrones puramente estadísticos, lo cual suele traducirse en resultados no explicables. De ello resultan cajas negras, esto es, procesos subyacentes a las predicciones o decisiones de los modelos de la inteligencia artificial que escapan a la comprensión humana. Todo esto configura un desafío nada desdeñable y aún pendiente de su resolución, ¿verdad? Esta es la razón por la cual actualmente el tema de lo que se llama la explicabilidad de los modelos o de las decisiones que adoptan los modelos de inteligencia artificial ha pasado a ser un tema de gran interés y prioridad. Ahora bien, cabe preguntarse si cuán inteligente es, o sea, cabe preguntarse cuán inteligente es que el estándar de comparación, esto es, las aptitudes humanas, sea considerado como un mero parámetro, o más bien, si no debería considerárselo como una variable que depende de cuánto y cuán aptamente se invierte en su propio desarrollo. Estaríamos acá en dos escenarios distintos. Esto lleva a la obvia cuestión de cómo se vincula la inversión en el desarrollo de las capacidades de la inteligencia artificial, por un lado, y la inversión en el desarrollo de las capacidades humanas, por el otro. Una cuestión bastante descuidada, respecto de la cual los invito a la reflexión. Tan solo como una indicación preliminar de contexto y sin sugerir relaciones causales simplistas, sino un posible encuadre para el pensamiento crítico, es notable el contraste que existe entre el crecimiento explosivo actual y previsible por un buen tiempo de las inversiones de los países centrales en inteligencia artificial, por un lado, y el déficit crónico que sufre la cantidad y la calidad de los recursos asignados al desarrollo humano, incluyendo la educación, la salud y la nutrición en los países de ingresos bajos y medios, por el otro. Esto se traduce en la conjugación en el seno de la comunidad global, como un todo, de una flagrante y aberrante asimetría, bien documentada por la evidencia empírica, entre lo que podemos llamar
una sobreinversión relativa en inteligencia artificial, en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, por un lado, y una subinversión relativa en inteligencia humana, por el otro. Lo cual bien nos puede llevar a preguntarnos qué clase de futuro estamos construyendo. He aquí una metáfora gráfica sobre inequidad y asimetría ideada por un bot a mi pedido. Y comparto ahora otros 2 slides citando algunas fuentes para quienes estén interesados en una mayor indagación en estas cuestiones de las asimetrías y de los grandes contrastes en las prioridades. Bueno, creo que con esto puedo dejar ya la presentación de los gráficos a un lado y volver al diálogo directo. En la medida que la inversión en el desarrollo de la inteligencia artificial goce hacia adelante de un amplio horizonte de rendimientos crecientes, lo cual es bien previsible, puede anticiparse que continuará generando, esas inversiones continuarán generando una elevada rentabilidad, especialmente en lo que se refiere al núcleo reducido de corporaciones con gran poder de mercado que están liderando estos desarrollos. Por tanto, esa inversión probablemente continuará atrayendo recursos y creciendo exponencialmente por un buen tiempo, particularmente si es alimentada por innovaciones radicales, previsibles, tales como la que se refiere a la computación cuántica. En la medida que todo ello se vaya traduciendo en un fuerte ciclo de innovaciones ahorradoras de trabajo humano, ello conllevaría una desvalorización de ese trabajo, lo cual es consistente, sería tristemente consistente, con la subinversión en desarrollo humano en el ámbito global a la cual me acabo de referir. Por estas razones, podemos descartar o no podemos descartar la emergencia de un escenario donde el sistema de precios estimule una reducción en el precio de recursos que, como la mano de obra humana, el precio relativo, ¿no?, de los recursos que, como la mano de obra humana, sufren una demanda incremental declinante, por un lado, y una extensa fase, o sea, eso coexistiendo con una extensa fase de inversión rápidamente creciente, fruto de un gran avance y transformación estructural por vía de el surgimiento de la emergencia de nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial. No hace falta demasiada imaginación para anticipar que de ese modo se estaría construyendo un futuro de creciente concentración de poder económico, inequidad y asimetrías, consistente con la predominancia de modelos de inteligencia artificial fundados en la explotación del poder computacional bruto, más que en el dominio del conocimiento y la democratización de su acceso y usufructo. Tema que retomaré en el siguiente video podcast.
Pero retornando a lo que venía diciendo, en realidad, el encuadre del problema de las capacidades digitales en términos de inteligencia dista de haber sido saldado. Para ponerlo con simplicidad, coincido con quienes piensan que al decidir la dirección del avance de las capacidades de la inteligencia artificial, lo decisivo debería ser en qué medida dicho avance favorece el desarrollo humano en lugar de estimular su desempoderamiento. Hay mucho ejercicio de oratoria a este respecto, pero poco aún en términos de la creación de marcos adecuados y efectivos para que así sea. No es para nada claro cómo un paradigma centrado sobre la concentración de recursos para la aceleración exponencial de la velocidad de recolección de datos e información, en base a la continua expansión de la fuerza computacional bruta, coadyuva de por sí al avance humano, por ingeniosos que sean las innovaciones técnicas incorporadas en el camino. Vuelvo entonces a lo que en mi mirada constituye uno de los aportes potenciales más significativos y probablemente más descuidados de los avances en la inteligencia artificial desde la perspectiva del desarrollo humano. La facilitación de la expansión de la frontera del conocimiento y en especial el énfasis sobre la contribución innovativa de ese conocimiento al bienestar colectivo. Así que retomaré este tema en el próximo video y por ahora, muchas gracias y buenas tardes. Gracias.